Buenas, ingeniero. Nuestro grupo Builders le tocó exponer dinámica del punto material. A continuación yo le voy a explicar lo que es la potencia. Potencia puede emplearse para nombrar la cantidad de trabajo en una cierta unidad de tiempo. Y esto a su vez se puede calcular utilizando la energía y dividiéndole por la variación de tiempo que empleamos en esta. La fórmula es potencia igual a trabajo empleado dividido entre el tiempo. Por ejemplo, tenemos una grúa que esta está encargada de levantar un determinado peso, un contenedor, y está capacitada para levantarla esta, a su vez con la potencia y empleando energía. Mientras más energía emplee, utiliza más energía cuando necesita más potencia. Esta a su vez es capaz de levantarlo un peso que está fuera de los límites de cualquier persona. Entonces está bien capacitada para esto. Eso sería lo de la potencia. Ahora le voy a explicar unidades de potencia. Las unidades de potencia en el sistema inglés tenemos el vatio, que se representa por la W, el caballo de fuerza, que es el horsepower, HP, y tenemos en el sistema técnico de unidades el kilográmetro, tenemos kilocaloría por hora, tenemos el sistema sexagesimal el ergio, y en otras unidades tenemos el caballo de vapor. A continuación lo dejo con mi compañero. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre los tipos de potencia. En este tema veremos 4 tipos de potencia que hemos considerado los más importantes, entre los cuales tenemos la potencia mecánica, la potencia eléctrica, la potencia calorífica y la potencia sonora. Ahora voy a hablarles sobre la potencia mecánica. La potencia mecánica se define como la cantidad de trabajo ejercido por unidad de tiempo. Hemos visto que trabajo en anteriores exposiciones es nada más que la fuerza ejercida sobre un objeto que se desea transportar de un lugar a otro. Entonces, en resumida, la potencia mecánica que se desea trabajar. Ahora, su unidad es el watt. Se dice que existe una potencia mecánica de 1 watt si el trabajo ejercido es de 1 joule sobre segundos al cuadrado. Ahora vamos a citar un pequeño ejemplo sobre potencia mecánica. 2 personas, 2 albañiles, desean transportar una bolsa de cemento de 50 kilogramos. El primer albañil simplemente transporta cargado en sus hombros la bolsa de cemento por unas escaleras hasta llegar a un 4º piso. Pero el otro albañil hace el uso de una polea. Ahora la pregunta sería, ¿qué albañil ejerce mayor trabajo? La respuesta sería de que ambos realizan el mismo trabajo porque el peso de la bolsa de cemento es el mismo y la distancia también es la misma, ya que ambos desean llevar la bolsa de cemento hasta un 4º piso. Entonces solamente sería la diferencia de que uno demorará más tiempo que el otro. Siguiente, por favor. Ahora, la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo, en la cual la energía es transportada por un determinado circuito. Y a continuación vemos una fórmula, la cual le voy a decir su significado. Potencia es igual a la corriente que circula por él, multiplicado por la diferencia potencial o caída de voltaje. La unidad de la potencia es en watts o joules sobre segundo. La corriente que circula por él es medida en ampere y la diferencia de potencial es medida en volt. Ahora otra fórmula para demostrar el potencial eléctrico, vemos que la potencia es igual a la corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia, esta medida en ohmios, lo que nos da igual a voltaje elevado al cuadrado sobre la resistencia. Un pequeño ejemplo sobre potencia eléctrica, diríamos que al comprar una bombilla o un foco de 12 watts, vemos que los 12 watts son la cantidad de energía que necesita el foco para encenderse. Ese va a ser la cantidad de trabajo ejercido desde el momento en encender hasta apagar. Ese va a ser su consumo.
Siguiente, por favor. Ahora, potencia calorífica. Potencia calorífica es la cantidad de calor liberada por unidad de tiempo. Su fórmula a emplearse es potencia igual a energía proporcionada sobre el tiempo, el cual es segundos al cuadrado. Ahora, potencia sonora es la considerada la cantidad de energía que transporta la onda sonora en dicha unidad de tiempo. Su fórmula es potencia igual a la intensidad sonora multiplicada por el elemento de superficie alcanzado por dicha onda sonora. Lo dejo con mi compañero para que siga con la exposición. Muy bien, yo le voy a responder la parte de impulso. En mecánica se llama impulso a la magnitud vectorial, denotada usualmente como una I mayúscula, definida como la variación en el momento lineal que experimenta un objeto físico en un sistema cerrado. Podríamos decir que el concepto de impulso se nos introduce mucho más antes que el concepto de cálculo diferencial integral, considerando algunos aspectos. Si consideramos una masa que, como podríamos decir, constante, y se le aplica una acción de fuerza constante también, la cantidad de movimiento va a ser el producto de la velocidad por la masa. Aplicando la segunda ley de Newton, obtenemos que si a una masa se le aplica una fuerza, esta masa adquirirá una aceleración, que esta fórmula la tenemos en la diapositiva. Fuerza es igual a masa por aceleración. Si multiplicamos ambos miembros por el tiempo, delta t, en que se aplica la fuerza designada, o sea, entre la variación de tiempo, tenemos que la fuerza por la variación de tiempo es igual a la masa por aceleración por la variación de tiempo. Como aceleración por variación de tiempo es igual a variación de velocidad, simplificando las unidades, tenemos que fuerza por variación de tiempo es a masa por variación de velocidad. Y finalmente obtenemos que el impulso es igual a la fuerza por variación de tiempo. ¿Por qué? También podríamos decir en un concepto más sencillo que el impulso nos mide el efecto que produce una fuerza en una cierta cantidad de tiempo a una masa, que es equivalente a 1 cuando la fuerza no depende del tiempo. Siguiente diapositiva. Unidades. Si tomamos el concepto más simple de impulso de la anterior diapositiva, tenemos que fuerza por variación de tiempo es igual a la masa por la variación de velocidad. Fuerza lo medimos en Newton y variación de tiempo en segundos. Tenemos que Newton por segundo va a ser igual a la masa, que la medimos en kilogramos, por la variación de la velocidad, que se mide en metros sobre segundo. Considerando que Newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, sustituyendo en la fórmula nos queda que kilogramos por metro por segundo sobre segundo al cuadrado es igual a kilogramos por metro sobre segundo, y simplemente simplificamos unidades y nos quedará que la unidad de impulso es kilogramos por metro sobre segundo, o también Newton por segundo. Nosotros tomaremos alguna de las dos unidades dependiendo del ejercicio que vayamos a realizar. Con esto podemos considerar que el impulso es igual a la variación de potencia, y porque la variación de potencia es lo que va a medir el movimiento del cuerpo, y eso es en sí el impulso. Lo dejo con mi compañero Calich. Yo le explicaré la conservación del momento lineal. La conservación de la cantidad de movimiento lineal es una de las cantidades físicas que en un sistema cerrado aparecen inalterables. Y para hacer variar la cantidad de movimiento de un cuerpo, es necesario aplicarle un impulso producto de una fuerza. Siguiente diapositiva, por favor. Los choques. Los choques son interacciones entre dos o más cuerpos en el que existe contacto entre ellos durante un tiempo, puede ser determinado, o el tiempo también puede llegar a ser indeterminado. Existen diferentes tipos de choque. Existen los tipos de choque elástico, los tipos de choque inelástico y los perfectamente inelástico. Dentro de este tipo de choque es importante mencionar un caso, que es el choque de dos cuerpos de igual masa.
Estos cuerpos de igual masa, uno de ellos en reposo y otro en movimiento, al impactar se transferirá la energía desde el cuerpo en movimiento hacia el que no esté en movimiento, quedando el cuerpo inicialmente que estaba en reposo en movimiento y el cuerpo que lo chocó en reposo. Choque elástico. Los choques elásticos mantienen el momentum inicial del sistema, al igual que la energía cinética. Las colisiones elásticas son aquellas en las cuales no hay intercambio de masa entre los cuerpos que colisionan. Sin embargo, hay una conservación neta de energía cinética. Siguiente diapositiva, por favor. Choque perfectamente inelástico. En un choque inelástico, los cuerpos presentan deformaciones luego de su separación. Esto es una consecuencia del trabajo realizado, en el cual, el caso ideal de un choque perfectamente inelástico, los objetos en colisión permanecen pegados entre sí. En los choques inelásticos, la energía cinética no se conserva, ya que parte de ella es usada para deformar el cuerpo. A continuación, mi compañero le seguirá con la exposición. Buenas, ingeniero. Yo voy a continuar hablando del tema específicamente sobre cantidad de movimiento. A la cantidad de movimiento también se la conoce como movimiento lineal o simplemente momento. Es una magnitud física derivada de tipo vectorial que describe el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica. En mecánica clásica, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo y su velocidad en un instante determinado. La unidad de cantidad de movimiento en el sistema internacional se mide en kilogramos por metro sobre segundo. La definición concreta de cantidad de movimiento difiere de una formulación mecánica a otra. Como por ejemplo, en mecánica newtoniana, se define para una partícula simplemente como el producto de su masa por la velocidad. En la mecánica lagrangiana o hamiltoniana, se admiten formas más complicadas en sistemas de coordenadas no cartesianas. En la teoría de la relatividad, la definición es más compleja, aun cuando se usan sistemas inerciales, y en mecánica cuántica, su definición requiere de un uso de operadores autoadjuntos definidos sobre un espacio vectorial de dimensión infinita. La cantidad de movimiento obedece a una ley de conservación, lo cual significa que la cantidad de movimiento total de todo sistema cerrado, o sea, uno que no es afectado por fuerzas exteriores y cuyas fuerzas internas no son disipadoras, no puede ser cambiada y permanece constante en el tiempo. En el enfoque geométrico de la mecánica relativista, la definición es algo diferente. Además, el concepto de momento lineal puede definirse para entidades físicas como los fotones o los campos electromagnéticos que carecen de masa en reposo. Ahora va a continuar hablando mi compañero. Para continuar con la exposición les voy a hablar sobre la mecánica de movimiento en la mecánica clásica, específicamente en la mecánica newtoniana, que hace referencia a un sistema de ejes de coordenada plana, X y Y. Históricamente el concepto de la cantidad de movimiento surgió en el contexto de la mecánica newtoniana y tiene estrecha relación con lo que es el concepto de velocidad y masa, como lo mencionó mi compañero anterior, que la fórmula de la cantidad de movimiento es igual a la velocidad por la masa del cuerpo, ¿no? Para tener un ejemplo más claro y comprender un poco mejor este concepto, imaginemos una ballena y un pez que van a velocidad constante de 4 metros por segundo. Suponemos que el pez tiene menor masa que la ballena, ¿cierto? Así que la cantidad de movimiento se definiría como cuál de los dos objetos va a tener mayor impacto contra una pared de concreto que se les cruza en el camino. En este caso, por intuición, sabemos que va a ser la ballena. ¿Por qué? Porque tiene mayor masa que el pez. Entonces va a causar un mayor impacto sobre el muro de concreto que se le cruza en el camino. Entonces es así como definimos la cantidad de movimiento, que es proporcional a la velocidad por la masa del objeto.
Para continuar, deseo la palabra a mi Mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la parte de la física que estudia el movimiento de las partículas muy pequeñas o microobjetos. Se puede decir que explica el comportamiento de la materia. El concepto de partícula tiende al tamaño en el cual comienzan a notarse efectos como la imposibilidad de conocer con exactitud infinita y a la vez la posición y la velocidad de una partícula. O sea, la mecánica cuántica no puede predecir la ubicación exacta de una partícula en el espacio, solo la probabilidad de encontrarla en diferentes lugares. Por decir, supongamos que queremos conocer la velocidad y la posición de una partícula, para lo cual es necesario una fuente de luz cuya longitud de onda sea igual o mayor o menor al tamaño de dicha partícula. Una luz con esta característica serían los rayos gamma. Bueno, ¿cómo sería? Disparamos un haz de rayos gamma hacia la partícula. Este rayo gamma va a rebotar en la partícula y por efecto de Compton, este fotón de gamma va a suministrar energía a la partícula y por ende esta se va a perder porque se le ha dado un golpe muy fuerte y bueno, así vamos a tener algo de certeza sobre la velocidad, pero casi ninguna sobre su posición. Ahora, supongamos que la partícula está en reposo. Si se sigue el mismo procedimiento anterior, cuando el fotón golpea la partícula, esta de nuevo va a perderse y no podremos saber algo sobre su posición. Por eso acá Wimmer-Heisenberg, uno de los grandes estructuradores de la mecánica cuántica, dedujo las ecuaciones de la mecánica cuántica, la conocida como la relación de incertidumbre. Las dos relaciones son delta P, que en este caso sería la incertidumbre o inexactitud sobre el momento, por delta X, que sería la incertidumbre o inexactitud sobre la posición. Y estos dos, este producto mayor o igual a H, que es la constante de Planck. Y la otra relación sería delta E, que sería incertidumbre o inexactitud sobre la energía, por delta T, que sería incertidumbre o inexactitud sobre el tiempo. Y esto mayor o igual a H, que es la constante de Planck nuevamente. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego.